No, LAN no, pero… Gracias. Pero, digamos, como decía, la composición empresarial puede ser muy diferente. En general son alquileres las que se utilizan, ¿no? en el tema de uso de aeronaves. Congresista Schaffer. Sí, gracias, presidente. Bueno, no creo que sea una de sus bondades la locuacidad para poder hablar en una forma simple y que se entienda del señor superintendente. Y agradecer la pregunta de congresista Torres, pero también es bueno que la gente sepa, porque acá se llamaba ley LATAM específicamente, que existe un oligopolio de dos empresas que tienen la gran mayoría del mercado de lo que es la aeronáutica interna y internacional. Me gustaría saber, y que creo que no lo ha dicho, ¿cuántas empresas de estas, especialmente las dos más grandes del mercado, han nacionalizado su nave? Creo que fue una pregunta que también hizo otro congresista. Y acá usted bien claro ha dicho de que son políticas que se tiene que tomar bajo un informe técnico sectorial. Y acá, presidente, durante todo este tiempo que este régimen de internamiento temporal, especialmente para el tema nacional, como reitera el señor superintendente, vemos que parece que él no lee los informes o la SUNAT en su momento, ¿no? Porque acá tenemos el informe del MTC de los beneficios, ¿no? Como es el crecimiento del parque aéreo de mayor tamaño, modernización del parque aéreo en función de una mayor cantidad de aeronaves de menor antigüedad, que es parte de la seguridad aeronáutica, los incrementos de vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos, el incremento, como bien dijo otra persona, del personal. Y acá tenemos los beneficios que dijo, y que quizás va más ligado a la SUNAT, esta comisión cuando la presidía la congresista Mercedes Arauz y vicepresidenta de nuestro país. Que acá, si permite, en suma se puede considerar que los beneficios que traería la aprobación de la iniciativa legislativa son los siguientes: se ahorrará el costo de las cartas fianzas que se requieren para el acogimiento del régimen de importación temporal general previsto en la ley de aduanas, se evita la reexportación, que hoy el superintendente ha dicho, el tema, por decirte, de los helicópteros, que es para la economía del desarrollo de nuestra selva. Tienen que desarmar el helicóptero, meterlos en 2 containers, llevarlo a la frontera y pasarlo, reimportarlo. O sea, es increíble. Entonces, yo creo que tenemos que articular, o sea, no podemos pensar, no, yo no miro, es su tema del sector. Gracias, presidente. A usted, congresista. Luego, si tiene algo que añadir, y si no, pasamos a la continuidad de su exposición. La relación de aeronaves nacionalizadas se las podemos alcanzar. ¿Sí? Como había mencionado, son 59 aeronaves. Las empresas grandes no figuran por la modalidad de trabajo, sí, efectivamente. Sí, bueno, los siguientes temas de la agenda son las políticas de facilitación, y efectivamente también vamos a terminar hablando de las exoneraciones y beneficios tributarios. La siguiente. Como ustedes saben, la recaudación viene cayendo en los últimos años. Esta es una tendencia que se viene desde el 2013 a la fecha, y la proyección para este año es que podríamos estar alcanzando los niveles más bajos de los últimos 10 o 15 años. Lamentablemente, la tendencia y la proyección que tendríamos es que esta tendencia es permanente, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos el incumplimiento de IGB y de renta. En el caso del IGB estamos llegando a 35% de incumplimiento,
El promedio en Europa alcanza 15 puntos y si nos comparamos con el vecino país de Chile, Chile está en 21%. En el caso de la renta de tercera categoría, impuesto a la renta, estamos lamentablemente por encima del promedio latinoamericano, que está alcanzando 57% de incumplimiento de renta. El siguiente. En general, digamos, el año 2017 ha sido un año con ciertas dificultades en la recaudación y, como ya se ha mencionado en diversas oportunidades, se deben en algunos casos a efectos transitorios como el fenómeno del Niño, el caso Lava Jato, pero también debemos considerar que en el último trimestre probablemente las cifras mejoren, pero igual estaremos terminando el año con una presión tributaria relativamente baja. La siguiente, por favor. Haciendo ya una proyección de lo que puede estar sucediendo en el escenario actual con las normas actuales, encontramos que si tuviéramos el mejor comportamiento de control de IGB y de renta de la administración tributaria, la presión tributaria apenas alcanzaría a 14%, lo cual es insuficiente frente a las demandas que se están teniendo en el país. ¿Qué significa esto? Que claramente debemos discutir qué hacer en el escenario del mediano y largo plazo, porque el modelo actual apenas alcanzaría 15 puntos de presión tributaria en su mejor caso. Y la siguiente, bueno, simplemente para dar algunos ejemplos de lo que significaría la evasión. Ahí hay varios ejemplos que ustedes perfectamente conocen, lo que significarían 10.000 o 15.000 millones de soles adicionales por año, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que se llama técnicamente el gasto tributario, y en la última parte de la presentación la veremos con más profundidad, representan 16.500 millones de soles, donde hay un conjunto de medidas entre exoneraciones, inafectaciones, postergaciones, que las veremos al final de la presentación. Esto también es muy conocido. El 75% de la recaudación recae en los principales contribuyentes, es decir, 12.700 empresas del Perú reportan el 75% de los ingresos tributarios y 1.8 millones de empresas y personas naturales proporcionan un 25% de la recaudación, ¿no? Cabe indicar que casi el 80% del presupuesto nacional es financiado con los ingresos que recauda la administración tributaria. La siguiente, por favor. Dentro de la actual administración nos hemos puesto como meta 3 objetivos estratégicos, que son: la mejora del cumplimiento tributario aduanero. El segundo objetivo es la reducción de los costos de cumplimiento y el tercer objetivo es fortalecer las capacidades de la gestión interna. Solo como una suerte de benchmark frente a algunos países de la región, el costo de cumplimiento de la administración tributaria en términos de horas necesarias bajo las fuentes del Banco Mundial no está tan mal. Estamos en tercer lugar en la Alianza del Pacífico, como verán en el cuadro de la izquierda, y el número de trámites en general tampoco es tan mal, pero eso no significa que no podamos hacer mejoras sustantivas en ambos casos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya en la administración hemos, durante la parte final del año 2016 y comienzos del año 2017, se tomaron una serie de medidas de simplificación concretas para beneficio al ciudadano. Bueno, ahí están las principales, pero en general han estado orientadas a hacer la vida más sencilla, sobre todo a los pequeños contribuyentes, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la eliminación de la obligación de presentar una declaración jurada si es que el contribuyente no tenía movimientos económicos, ¿no? Que era la declaración jurada cero. Son más o menos 300.000 contribuyentes que ya no están obligados a presentar declaración jurada. O la SUNAT única, que
que es permitirle a cualquier contribuyente, independientemente de dónde haya sacado su RUC, pueda hacer trámites a nivel nacional. Hasta hace poco, el contribuyente que sacaba su RUC en Puno estaba obligado a hacer trámites en la oficina de Puno, ¿no? Eso ya se ha cambiado. En la siguiente tenemos aquí una relación de las principales medidas de simplificación aduanera. En general hemos ido reduciendo los tiempos de liberación de mercancías. El año pasado estábamos en alrededor de 120 horas, hoy estamos ligeramente por debajo de las 100 y el objetivo es en el corto plazo, digamos en los próximos 18 meses, alcanzar las 60 horas de tiempo total. Claramente cabe indicar que el tiempo total de liberación de mercancías no solamente depende de los trámites que pueda simplificar la administración tributaria, sino también de que los diferentes actores vinculados, sobre todo los logísticos, como puertos, aeropuertos, operadores logísticos, agentes de aduanas, también empiecen a hacer una serie de simplificaciones y agilizaciones en sus trámites. Cabe indicar que también acá hay un conjunto importante de mercancías bajo restricción que sus trámites dependen de los sectores, ¿no? Como SENASA, DIGESA, SUCAM, ¿no? La siguiente, por favor. También para poder evaluar la capacidad y la calidad del servicio de la administración tributaria, este año hemos sometido a la administración tributaria a 3 evaluaciones. Una es un sistema de 9 dimensiones promovida por los países de la OECD. Y otra por el Banco Mundial, tanto para tributos internos como para aduanas. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es un tema que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y es la situación del modelo tributario que tenemos actualmente. Ustedes verán que en el cuadro que tenemos una concentración muy grande de pequeñas empresas. El 83% de las empresas en el Perú reportan menos de 24 UITs de ventas al año y apenas el 1% de las empresas reportan más de 1.700 UITs al año, ¿no? Tenemos una extrema concentración de microempresas. La siguiente, por favor. En el caso del RUS, la mayoría se concentra en el nivel 1, la categoría 1, que actualmente tiene un monotributo por todo efecto renta e IGB de 20 soles mensuales, que son los mismos 20 soles que fueron definidos al momento de la creación del régimen. Estamos hablando del año 94, ¿no? Y monto que no ha sido actualizado ni siquiera por el índice de precios. En la siguiente. Acá, como ustedes verán, hay efectivamente un comportamiento un poco inusual. Hay una gran concentración de empresas detrás de los umbrales, lo que indica que hay una tendencia a la atomización y a la al subreporte. Esto se ve tanto en el régimen RUS como en el régimen RER. La siguiente, por favor. Y la línea del régimen general, como verán, es una línea más homogénea, lo que indica claramente un claro comportamiento diferenciado cuando tenemos segmentaciones en base a los niveles de venta reportados. Cabe indicar que además también, considerando que el régimen simplificado es absolutamente simple y sencillo,
Y como no tienen obligación de llevar contabilidades, tampoco tienen ninguna motivación para comprar formal. Y ese es parte de los problemas que estamos viendo hoy en los grandes niveles de evasión. El RER, en la siguiente, tiene también un comportamiento similar. Hay una concentración muy grande en el primer nivel del RER. Lo que efectivamente de nuevo aúna en la necesidad de hacer una revisión de los modelos. La siguiente, por favor. Hay, como verán, también una gran concentración del RER alrededor de los niveles de corte, ¿no? La siguiente. Aquí, bueno, las investigaciones que hemos estado realizando nos han permitido identificar que más gana un contador que el Estado peruano, ¿no? Un RUS promedio paga 20 soles al mes, y le paga a su contador 136 soles para llevar la contabilidad, ¿no? Entonces acá tenemos una distorsión que deberíamos revisar y corregir, ¿no? Y están ahí los diferentes cortes, ¿no? Entonces claramente aquí tenemos un problema que deberíamos revisar. En la siguiente, este es un corte por edad. Normalmente esperaríamos que la gran cantidad de empresas en regímenes temporales y simplificados tengan corto periodo para que después se trasladen a los regímenes generales donde tienen una integración completa a la economía. Pero encontramos que más de la mitad de las empresas tienen al menos 10 o más años en el régimen, ¿no? De hecho, tenemos algunas empresas que tienen más de 20 años en el régimen RUS. La siguiente, por favor. Y si miramos la composición de los contribuyentes, estamos hablando aquí básicamente de las MIPES. Encontramos que en términos de número de contribuyentes es más o menos un tercio cada régimen. Estamos hablando del régimen general, el RER y el RUS. Pero cuando hablamos de la recaudación, el 90% de la recaudación de este mismo grupo de contribuyentes se concentra esencialmente en lo de régimen general. Y el 86% de los trabajadores formales se concentran también en el régimen general. De hecho, hay una muy buena cantidad de empresas, el 17% de las MIPES solamente el 17% de las MIPES declaran tener trabajadores, ¿no? Entonces tenemos un altísimo nivel de informalidad laboral, además de la tributaria. Bueno, estas simplemente son algunas de las conductas identificadas, ustedes las podrán revisar y muchas de ellas claramente las encontramos en el día a día, ¿no? En general, digamos, la informalidad no corresponde exclusivamente a un grupo y la formalidad a otro, ¿no? Es muy común en la economía diaria que alguien le pregunte con factura o sin factura. Y es una práctica absolutamente generalizada, ¿no? Entonces, lo que nos está sucediendo es que la informalidad se ha metido y convive con la formalidad en el mismo contribuyente, ¿no? En la siguiente, bueno, este es un caso real, es una empresa, en realidad es una clínica. La clínica está ubicada en San Isidro, es del régimen general, pero bueno, la composición de los ingresos la ha fraccionado en base al régimen, a los regímenes especiales del RUS, ¿no? Son esencialmente una familia que trabaja en esta clínica y cada uno de ellos fracciona los ingresos. Los ingresos están en cabeza de personas con régimen RUS y los gastos están en cabeza de la empresa en régimen general, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, la siguiente diapositiva con un salón de belleza, y este es el mismo comportamiento que solemos encontrar también en restaurantes, en hoteles, en academias. Es ya un comportamiento generalizado del mal uso que se está haciendo del régimen simplificado. En la siguiente diapositiva. Bueno, podríamos entonces, de nuevo, estamos haciendo algunos estudios adicionales, pero si solo el 10% de contribuyentes de régimen general estuvieran fragmentando ingresos como los casos
mostrados, que ambos casos son de San Isidro, que bueno, teóricamente es el distrito más formal del país. Tendríamos que al menos un tercio de los RUS estarían creados básicamente para fraccionar ventas. En la siguiente, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Que la informalidad es una de las principales razones por las cuales las empresas pierden competitividad y pierden mercado. Como verán en la gráfica, la mayoría de las empresas consideran que la informalidad es uno de los principales problemas que enfrentan. En la siguiente tenemos un ranking de los motivos por los cuales se limita el crecimiento empresarial y la informalidad ocupa el primer lugar. De nuevo, la carga tributaria es sin duda siempre un tema a discutir, pero es el quinto lugar en las preocupaciones de los empresarios. Y de acuerdo al Banco Mundial, se considera que la informalidad podría estar representándonos uno de los grandes problemas del Perú. Siendo un país de renta media, probablemente seamos de los países más informales del planeta. La siguiente diapositiva. Okay. El otro punto que nos habían solicitado presentar es el de precio de transferencia, que está orientado principalmente a los temas de fiscalía internacional y están en realidad en el otro extremo de la pirámide, y son los grandes contribuyentes, ¿no? El precio de transferencia en esencia es el valor pactado entre dos empresas que están vinculadas o entidades que pudieran estar situadas en paraísos fiscales y en esencia pueden ser utilizados para la desviación de renta hacia estos paraísos, ¿no? En esa línea, la siguiente, SUNAT tiene un equipo aún pequeño que se encarga de revisar este tipo de operaciones. Hace poco se terminó de perfeccionar la norma, hay un nuevo reglamento, se presentó en el 2017, hace un par de semanas creo que se publicó el reglamento. Y esta en esencia es una norma que está alineada con las recomendaciones de la OECD sobre precio de transferencia. Este nuevo mecanismo a implementarse va a facilitar la información, pero además va a permitir que las empresas puedan reducir el costo de cumplimiento a través de 3 reportes: el reporte local, el maestro y el país por país. Cabe indicar que en el caso del año se han realizado aproximadamente unas 50 auditorías relacionadas con un monto aproximado de 400 millones. Sin embargo, el monto de operaciones reportadas por partes vinculadas o paraísos fiscales de empresas en el Perú superan los 230.000 millones de soles al año, ¿no? Eso también nos pone encima de la mesa una necesidad de revisar los diferentes mecanismos que tenemos para poder controlar y para poder transparentar estas operaciones. La siguiente. Los precios de transferencia, como decía, es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar desviaciones indebidas de renta todavía tenemos algunos aspectos pendientes. El principal tema pendiente es el de la declaración de beneficiario final, que es un aspecto fundamental para poder transparentar las operaciones con las offshore que se puedan estar utilizando en el país. No, el caso de las offshore, que han sido muy mencionadas en los últimos tiempos, no necesariamente implica una ilegalidad, pero sí representa una operación difícil de rastrear bajo las normas actuales que tenemos en el país. Y es por eso que esperemos que pronto podamos tener
resuelto el tema a través del registro de beneficiario final de toda offshore que pueda estar vinculada a empresas que operan en Perú. La siguiente. El último tema que nos solicitaron en mi agenda es el que se refiere a los gastos tributarios o beneficios tributarios, ¿no? Que son medidas que bajo algún régimen especial, por favor, señores congresistas, un poquito de orden para poder escuchar al superintendente de Aduanas y Administración Tributaria sobre un punto importantísimo que es el final de su exposición. Que reducen el importe de la obligación tributaria o postergan su pago, ¿no? Son cualquiera de esos dos mecanismos que generan los beneficios. Suelen darse bajo la creencia de que esto permite atraer inversiones, promueven el desarrollo o fomentan alguna actividad económica específica, ¿no? Sin embargo, y como veremos, en general las evidencias demuestran que los beneficios más bien suelen tener resultados un tanto dispersos. La siguiente, por favor. Los beneficios tributarios son de diferente tipo. Tenemos exoneraciones, ahí ustedes tienen las definiciones, son inafectaciones, son créditos, pueden ser deducciones, pueden ser devoluciones, diferimentos o tasas diferenciadas, ¿no? Cada uno de estos beneficios tributarios se tienen que controlar de una manera específica, de una manera diferente, y requiere el cumplimiento y verificación de requisitos también diferenciados. ¿Esto qué implica? Que implica que cada beneficio tributario que se otorga genera una complejidad tanto desde la administración como desde el administrado, ¿no? Para el contribuyente también resulta bastante más costoso trabajar bajo algún régimen de beneficio tributario. La siguiente. En el país aproximadamente tenemos 200 beneficios tributarios diversos, ¿no? Son una lista enorme, son varias páginas y cada una de ellas está establecida por una ley específica, ¿no? Tenemos exoneraciones de IGB y de renta, bueno, ustedes después podrán ver los detalles. Tenemos inafectaciones también tanto de IGB como de renta. Tenemos tasas diferenciadas exactamente igual para IGB y para renta. Tenemos créditos, tenemos deducciones esencialmente de renta. Hay devoluciones y selectivo al consumo, ad valorem e IGB. Tenemos diferimentos tanto de IGB como de renta. ¿Y cuáles son las estimaciones? Como habíamos mencionado, el costo, el impacto sobre la recaudación es importante. En exoneraciones el estimado es que son 8.000 millones de soles año. Del total del gasto tributario, como hemos mencionado, que son aproximadamente 16.500 millones de soles al año. Casi el 50% corresponden a exoneraciones esencialmente de renta y de IGB, ¿no? La siguiente. El IGB representa el 76%, es el tributo que tiene más excepciones en la legislación actual, ¿no? La siguiente. Son de aplicación general la mayoría y el sector agropecuario es el segundo que tiene más beneficios, ¿no? Podemos mencionar ahí, ahí tienen todos los sectores que han sido beneficiados por estas normas. La siguiente. Como ya había mencionado, estos son 16.500 millones de soles. No solamente el problema es el importe que se deja de recaudar, sino también la complejidad que se suma al modelo tributario, no solamente por el lado de la administración, sino también por el lado del administrado.
lamentablemente también tenemos que ser muy conscientes de nuestra capacidad de control y de la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir las normas y las reglas. Pero cabe indicar que cualquier beneficio tributario no resulta gratis. Al final, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Cualquier exoneración va a terminar pagándolo quien tributa. Entonces, claramente el costo del beneficio tributario es absorbido por todos los peruanos. Siguiente, por favor. Los beneficios tributarios modifican el comportamiento del contribuyente y afectan el control, como había mencionado. Eso también resulta un tema adicional, es decir, las medidas de exoneración o de inafectaciones o de diferimentos cambian el comportamiento del contribuyente. Y esta es una variable difícil de evaluar cuando uno quiere establecer cuál es el impacto de un determinado dispositivo que pudiera beneficiar o generar una inafectación. A veces se tiende a creer que el impacto va a ser exclusivamente el impacto que podríamos tener en base a las reglas actuales. Lo que demuestra a lo largo del tiempo es que una vez establecido el beneficio, el comportamiento de los contribuyentes cambia y el impacto puede ser bastante mayor o bastante menor del que uno estimaba cuando dio la norma. La evaluación de los resultados, bueno, esencialmente de cualquier beneficio corresponde a cada uno de los sectores, ¿no? Como habíamos estado conversando al inicio, ¿no? El impacto de una norma como los regímenes especiales las debe hacer cada sector. No hay una buena evaluación